Muy buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Nuevamente nos vemos obligados a dirigirnos a ustedes a través de este medio, que no es lo más apropiado. ¿Cuánto no hubiéramos querido estar congregados en la iglesia, poder adorar, alabar, glorificar el nombre de Dios, poder participar de la comunión los unos con los otros, pero nos vemos impedidos? Sin embargo, como la palabra del Señor dice, que su palabra no está presa, así que en cualquier momento y de cualquier manera siempre podemos acudir a la palabra del Señor. Y en esta ocasión, como cada domingo hemos estado siguiendo la carta a los Hebreos, ahora en esta mañana vamos a ver también el capítulo 12, versículos 12 al 17. Espero que ya todos hayan encontrado. Vamos a dar lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 17, que dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar, hermanos. Oh amado Padre Dios, te alabamos y te adoramos, Señor, en esta mañana, porque tú has establecido, Señor, cada primer día de la semana para que podamos todos dejar nuestros afanes, nuestras preocupaciones y concentrar, Señor, todo nuestro ser en tu presencia, en lo grandioso y maravilloso que eres tú. Señor, queremos en esta mañana que tú también ahora nos hables a través de tu palabra. Que aun a pesar, Señor, de las circunstancias en que nos encontramos, sin poder congregarnos, estamos seguros, Señor, que tú siempre nos hablas a través de tu palabra. Y en este momento, Señor, te rogamos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que esta porción de tu palabra sea de edificación, sea un desafío, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A través de este pasaje, de estos versículos, como estamos estudiando Hebreos, vamos a ver la exhortación a dejar la pereza y recuperar el vigor. Este pasaje exhorta a los creyentes a actuar conforme a las verdades divinas que ya fueron expuestas en los capítulos anteriores. Muchos conocen la verdad de Dios, pero no las obedecen, lo cual
en algún momento se convierte en motivo de juicio antes que de bendición. Es necesario, hermanos, que al enfocar estos versículos podamos recordar lo que el autor de esta carta decía casi al final de esta carta, en el capítulo 13, versículo 22. Dice así: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El autor nos dice que estemos dispuestos para escuchar, recibir y soportar la exhortación. Y ustedes han podido ver que en la mayor parte de esta carta el autor estaba exhortando a los creyentes hebreos de aquel tiempo. Como primer punto, vamos a ver la exhortación al esfuerzo y a la rectitud en los versículos 12 y 13, que también encontramos o podemos comparar con Proverbios al capítulo 4, del versículo 25 al 27. Si ustedes pueden buscar, hermanos. Dice así: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El profeta Isaías, en el capítulo 35, versículo 3, también nos dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Es lo que ya habíamos referido en los versículos 12 y 13 de este capítulo 12, que describe la condición del disciplinado como un corredor que se encuentra completamente agotado, con los brazos caídos y las rodillas que tiemblan. Esto ocurre al experimentar las pruebas duras que no debe permitir la destrucción de todo lo que haya logrado. Más bien debe resistir y renovar su aliento para continuar la carrera hasta el final. Algunos en aquel tiempo, algunos creyentes, estaban muy desalentados y poco dispuestos a esforzarse. Necesitaban que otros les ayuden a preparar el camino, es decir, aquellos que son débiles y espiritualmente cojos, porque podían quedar impedidos de continuar, podían dislocarse completamente, por lo que deben ser curados, deben ser vendados para continuar y terminar la carrera sin bajas. En segundo lugar, el autor nos llama a buscar la paz y la santidad con diligencia y cuidarse de las malas influencias, en los versículos 14 y 15. Estos versículos se pueden aplicar en dos sentidos. Primero, acercarse a Dios con plenitud de fe y una conciencia limpia. Hebreos
10:14, por favor busquen en sus Biblias, nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que con su obra, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos hizo perfectos, es decir, nos presentó como santos ante su Padre Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos también en el versículo o capítulo 10 y el versículo 22. En el mismo capítulo, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor nos está diciendo que nos acerquemos a Dios con nuestro corazón sincero, en la plena seguridad que Dios estará escuchándonos, que Dios estará dispuesto para tener comunión con nosotros. Buscar y seguir la paz constantemente y con diligencia. Vamos a buscar en el Salmo 34:14. Salmo 34:14. Dice así, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos, dice, del mal. Pero no solamente aquello, sino también hacer el bien, buscar la paz y continuar en ese camino de la paz. De esta manera, vivir en armonía con todos, es decir, con todos los creyentes y no solamente con ellos, sino también con aquellos que no son creyentes, con aquellos que continuamente nos relacionamos. El apóstol Pablo también enseñaba cuán importante es la paz. Busquemos en Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. El apóstol Pablo nos estaba diciendo aquí que no siempre es posible estar en paz con todos. Nosotros podríamos desear y buscar tener paz con todos, pero hay algunos que no quieren estar en paz con nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, si es posible, si depende de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. En el capítulo 14, en el versículo 19, también vamos a leer ese versículo, nos dice así, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, como creyentes, tenemos que contribuir a la paz, no solo entre los creyentes en la iglesia, sino también en medio de la sociedad en la cual nos encontramos. Debemos mantener la paz con todos. En Efesios, el capítulo 4, versículo 3, busquen en Efesios capítulo 4, versículo 3, nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuán importante, hermanos, es mantener y guardar
la unidad de los creyentes, la unidad de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que puede ayudarnos? No es otra cosa sino la paz que debe haber entre los creyentes. A través de un trato afectuoso y apacible con todos los creyentes, pues aún aquellos débiles o perezosos, inmaduros y carnales, en algún momento se animarán para acercarse al Señor y continuar en la carrera en la vida cristiana. Gálatas 5, versículo 25 y 26, vamos a buscar. Gálatas 5, 25 y 26. Dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si realmente el Espíritu Santo del Señor mora en cada uno de nosotros, entonces dice el apóstol Pablo, andemos también según el Espíritu del Señor. Dejando, dice, o evitando, ¿no?, ser vanagloriosos. No irritándonos los unos a los otros, tampoco envidiándonos unos a otros. Esto no trae paz. Esto trae rencor, resentimiento y malestar entre los creyentes. Gálatas 6, 1 y 2. Busquemos en Gálatas 6, 1 y 2. Nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, si alguien ha caído en alguna falta, en algún pecado, nosotros estamos en el deber de ayudarle a ser restaurado, pero, dice, con espíritu de mansedumbre. Porque ellos son nuestros hermanos y necesitan ser restaurados. La aceptación genuina de nuestro Señor Jesucristo como Salvador produce nuestra santificación y la comunión con Dios. Los incrédulos no estarán motivados para acercarse y aceptar a Cristo si la vida de los creyentes no demuestra las cualidades que Dios espera, es decir, la paz y la santidad, que son características propias de un verdadero creyente. En el Antiguo Testamento, Dios reiterativamente en varios pasajes estaba enseñando a su pueblo, mostrándoles y diciéndoles que Él es santo. Busquemos en Levítico capítulo 11 y el versículo 45. Solo este versículo vamos a ver, Levítico 11, 45. Dice así: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo.
Dios estaba manifestando y haciendo conocer que Él es santo, y también dice nosotros debemos ser santos. Entonces, aparte de la paz que ya hemos referido, la otra característica importante es la santidad del creyente. Es lo que también nos dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No solamente Dios dijo en el Antiguo Testamento, sino el apóstol Pedro también lo dice: escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es un camino sumamente difícil. Y cada uno de los creyentes estamos en ese proceso hacia la santidad. Pero si estamos confiados en nuestra capacidad o en nuestros esfuerzos, seguramente no lo vamos a alcanzar. Ahí es donde tenemos que reconocer que solo y únicamente es nuestro Señor Jesucristo que nos conduce hacia la santidad. En un ambiente de amor entre los creyentes, es más fácil el camino a la santidad. Es decir, la separación de lo pecaminoso y mundano, sin la cual no es posible gozar de una comunión íntima con Dios. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 8. Es un versículo tan cortito y bien conocido, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos, felices, los que acuden al Señor con un corazón limpio. Ellos tendrán el privilegio de ver a Dios. Ver al Señor es la bendición más alta y gloriosa, la cual está reservada para aquellos que son santos en su corazón y en su vida. Si así es la santificación, entonces los creyentes debemos tener mucho cuidado. Los creyentes debemos estar vigilantes de nuestra propia vida para dar testimonio de paz y santidad, y estar listos para ayudar y cuidar a los que están entre nosotros, algunos que son débiles y los que necesitan de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En realidad, la gracia de Dios es la que lleva a nuestros pies a la entrada del camino de la fe, es decir, la salvación. Pero también es la gracia de Dios la que nos capacita para continuar y completar hasta llegar a la meta. El apóstol Pablo también advirtió que no recibieran en vano la gracia de Dios. Esto podemos ver en 2 Corintios, el capítulo 6, versículo 1. Segunda Corintios 6:1 dice así: pues nosotros, como sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El apóstol Pablo
hablando a los hermanos en Corinto, les decía: hermanos, no reciban en vano la gracia de Dios. Como hemos dicho, hermanos, no solamente la gracia de Dios es para nuestra salvación, sino también es para nuestra santificación. Entonces no podemos quedarnos solamente con la salvación, sino tenemos que recorrer el camino de la santidad. En Gálatas, el capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo les dijo también que habían caído de la gracia, habiendo comenzado a correr bien, pero ante los obstáculos habían caído. Muchos, en algún momento, por las diferentes circunstancias, a veces muy difíciles, de desánimo, de desaliento, ya no quieren correr. Sin embargo, debemos recordar siempre que la gracia para el oportuno socorro siempre está disponible. Eso es lo que podemos encontrar en Hebreos el capítulo 4, versículo 16, que no vamos a dar lectura, pero nos dice que debemos acercarnos al Señor en plena certidumbre de fe para encontrar el oportuno socorro. El apóstol Pedro dice que tengamos una esperanza viva, fija en la gracia que será manifestado cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y realmente, hermanos, Dios ha sido tan bueno con nosotros que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él ha extendido su misericordia y nos ha dado una nueva vida y una nueva esperanza, la esperanza de la vida eterna. Hermanos, cuando veamos que en medio de nosotros se manifieste algún pecado, es decir, entre los creyentes, es necesario erradicar inmediatamente. De lo contrario, los demás creyentes serán contaminados. Es lo que el autor dice, la raíz de amargura, que también Dios habló a Moisés y dijo en Deuteronomio capítulo 19 o 29, capítulo 29, versículo 18. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 29, 18, que dice: quizá habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. Quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Moisés estaba advirtiendo al pueblo. Desde la persona individual, sea mujer u hombre, la familia o toda la tribu, que realmente tengan o se aparten
de Dios y anden en pos de otros dioses en la idolatría, es decir, un gran pecado delante de Dios, porque ellos estarían reemplazando al Dios vivo y verdadero por los ídolos. Y por eso Dios estaba dando esta advertencia, que también nosotros podemos ver ahora, en aquel tiempo de Hebreos, como también en nuestro tiempo, bien se aplica en esta parte lo dicho por el autor en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12, que dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor va advirtiendo a los creyentes hebreos y diciéndoles que en ninguno haya un corazón malo de incredulidad, de pecado, para apartarse del Dios vivo. Esta es también la advertencia a cada uno de nosotros. El último punto justamente está la advertencia contra los que rechazan la gracia de Dios en los versículos 16 y 17. El ejemplo de extrema carnalidad es Esaú, a quien llama fornicario en sentido espiritual y profano. Esaú prácticamente era un hombre indigno de entrar en el santuario de Dios, porque no le importaba los beneficios o las bendiciones espirituales. Vendió su primogenitura por un plato de comida. Eso es lo que podemos ver en Génesis, el capítulo 25, del versículo 29 al 34. Génesis 25, del 29 al 34. No vamos a dar lectura este pasaje. Sin embargo, podemos añadir señalando que Esaú demostró su carnalidad también cuando él tomó 2 mujeres de los pueblos heteos. Esto podemos encontrar en Génesis 26, 34, 35 y 27, 46. El versículo 17 que estamos viendo está relacionado con Génesis 27, 19 al 40. No vamos a leer todo el pasaje, pero busquemos Génesis capítulo 27 y solo vamos a leer del versículo 33 al 37. Dice así: y se estremeció Isaac en extremo y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que cogió caza y me trajo y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió:
bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Aquí podemos ver que para Esaú no había una segunda oportunidad. Esaú no había tomado con seriedad la bendición de Dios. Esaú había actuado muy ligeramente. No le importaba su vida espiritual, su relación con Dios. Aunque al final podemos ver que Esaú lloró amargamente. Sin embargo, solo fue un lamento y no un arrepentimiento genuino. Porque no le interesaba las bendiciones o beneficios espirituales, sino lo único que le interesaba a Esaú era perder las cosas materiales, es decir, la herencia que tendría que haber recibido de su padre. Hechos capítulo 17, versículo 30, busquemos en Hechos capítulo 17, versículo 30, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Destruiré, más bien vamos a buscar en Malaquías capítulo 3 versículo 7. Malaquías 3, 7. Que dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos hemos de volver? Esto es lo que muchos hombres y aún creyentes estamos preguntándonos, ¿en qué nos vamos a volver? Y sin embargo el Señor nos demanda que todos podamos acudir a Dios en un espíritu de arrepentimiento y fe. Porque no hemos guardado, porque no hemos obedecido su palabra, nos hemos apartado de su palabra y necesitamos volvernos al Señor. Hoy más que nunca. Este es un momento de profunda reflexión, porque lo que está ocurriendo no solo en nuestro medio, sino en la mayor parte del mundo, no es casual, no es algo que ignora a Dios, más por el contrario, está en el pleno conocimiento de Dios. Y la advertencia, como hemos visto también en este pasaje,
La advertencia de Dios es que los hombres tenemos que volvernos a Dios. No solamente los incrédulos, los que no creen en Dios, que andan en pos del pecado, en la maldad, en la iniquidad, en la violencia, en la corrupción, necesitan volverse a Dios. Ellos necesitan un verdadero arrepentimiento. Reconocer que sobre todas las cosas hay un Dios supremo, un Dios soberano, un Dios creador y preservador de todas las cosas. Pero también necesitamos acercarnos, los creyentes, los cristianos, porque muy poco o nada hemos hecho, porque nuestra vida y nuestro testimonio no ha trascendido. Hemos dejado de ser la luz y la sal de esta tierra. Hemos dejado de anunciar, de predicar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dejado de hablar y de señalar por su nombre el pecado. Y no hemos comunicado ni hemos compartido el mensaje del Evangelio. Por eso necesitamos acercarnos al Señor en un espíritu de arrepentimiento y de fe. Y en estos días, en este tiempo que tenemos de estar a solas con Dios, hermanos, busquemos al Señor de todo corazón. Y en vez de pensar y afanarnos en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, hermanos, pensemos y afanémonos en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo, en el pecado, en el perdón del pecado que solamente podemos encontrar y tener en nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, vamos a acercarnos en oración y vamos a orar, hermanos, por cada creyente, no solo de nuestra iglesia, no solamente de nuestra iglesia, sino también de todas las iglesias, de la iglesia del Señor que está distribuida en diferentes lugares y que también en este momento están confrontando estas situaciones difíciles. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos adviertes, nos exhortas, Señor, que aun a pesar, Señor, de los momentos difíciles que se presentan en nuestra vida cristiana, aun a pesar, Señor, de los desalientos que podamos tener, Señor, tú levantes nuestras manos, tú fortalezcas nuestros pies, para que sigamos corriendo en esta vida cristiana. Que nada ni nadie nos detenga hasta que podamos llegar a la meta. Señor, que nuestra mirada fija esté en ti, porque solo contigo podemos
andar en este camino y llegar a la meta. Señor, en esta mañana, no permita, Señor, que se apodere ese espíritu de incredulidad que se apoderó de Esaú, que en vez de dar importancia, de preocuparse, de interesarse por lo eterno, por las cosas de Dios, lo único que le interesaba es una satisfacción temporal, llenar su estómago con la comida y vender los beneficios y la bendición que significaba la primogenitura. Señor, líbranos de caer en el pecado, en la incredulidad. Señor, que tu gracia, que es infinita, Señor, esté con nosotros, porque tú nos dices, Señor, que la gracia está disponible para nuestro oportuno socorro. Y acudimos a ti, Señor. Si hasta aquí, Señor, no hemos seguido con temor delante de ti, no hemos sido fervientes en ti, Señor, te rogamos que tú nos perdones. Si hasta aquí han sido otras cosas, cosas de este mundo, cosas pasajeras y temporales, han sido nuestra preocupación, te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Y que ahora, Señor, tú pongas en nuestro corazón lo que el autor de esta carta nos decía, la paz. Porque no puede haber un verdadero creyente que no tenga esa genuina paz que solo tú nos puedes dar. Porque no puede haber un creyente que no esté en el camino de la santidad, sabiendo que tu gracia siempre nos conducirá y nos llevará por el camino de la santidad. Señor, obra en nuestros corazones. Pon esa fe, esa confianza plena en ti. Que estemos seguros, Señor, de tener en nuestros corazones a ese Dios lleno de gracia y de misericordia, pero también a ese Dios grande y maravilloso y todopoderoso. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. En esta ocasión también, Señor, queremos rogarte y encomendar, Señor, a nuestros hermanos de tu iglesia, Señor, que has puesto en Villa Dolores. Señor, que tú fortalezcas espiritualmente. Que tú pongas en su corazón fuertemente, Señor, la necesidad que tenemos de anunciar y predicar el mensaje de tu evangelio. Y aún, Señor, de ayudar a aquellos debilitados y desanimados, para que no pierdan la gracia, sino continúen también ellos en la carrera cristiana. Te pedimos, Señor, si están afectados por algún malestar o tal vez por necesidades o por dificultades, Señor, suple las necesidades. Ayúdanos, Señor, a salir de los conflictos y problemas. Señor,
si hay temor en nosotros de ser contagiados con este mal, con este virus, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esa fe y esa confianza que debemos tener en ti. Porque tú, Señor, nunca te vas a apartar, nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar. Siempre estarás con nosotros, a nuestro lado, protegiéndonos, cuidándonos y librándonos de todo mal. Encomendamos también, Señor, a muchos que están afectados en diferentes lugares en nuestro país y fuera de nuestro país, aún hermanos, iglesias que están siendo afectados. Señor, que tú también extiendas tu misericordia. Confiamos en ti, Señor, que va a llegar al final. Tú vas a detener para mostrarnos, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios sobre todas las cosas. Y que todo lo que el hombre pueda hacer no tiene o no alcanza, Señor, a tu conocimiento y a tus designios. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.